Hola amigos, hoy les invito a acompañarme en un viaje por la historia a la de uno de los países más militarizados del mundo a lo largo de la historia y concretamente con uno de los sistemas defensivos desarrollados por Suecia durante la Guerra Fría, del que han salido algunos artículos e incluso algunos videos enseñando algunas de las instalaciones de lo que fue y es en la actualidad la línea Kalix, uno de los sistemas defensivos desarrollados por Suecia para impedir una invasión del país por parte del Pacto de Varsovia y concretamente para detener una invasión de lo que entonces era la Unión Soviética, que duraría aproximadamente hasta los años 1990. Ahora, te invito a acompañarme a la interesante historia de esta línea y concretamente de cómo Suecia pretendía detener con ella una invasión del Pacto de Varsovia. Acompáñame. Ciertamente, la política de neutralidad llevada a cabo por el gobierno de Suecia durante la Guerra Fría fue muy costosa. Suecia desarrolló por lo menos 5 grandes fortificaciones y sistemas defensivos para impedir una invasión del país por parte de los países del Pacto de Varsovia, de los cuales la línea Kalix solo fue uno de ellos y era un sistema defensivo que debía trabajar en combinación con la política de defensa total establecida en el país, en la que se iban a aprovechar todos los recursos de la nación, inclusive a nivel humano. La línea Kalix estuvo combinada con otros sistemas defensivos que ya habían sido desarrollados por Suecia incluso antes de la época de la Guerra Fría, como fue en la Segunda Guerra Mundial o incluso antes, en la época de la primera mitad del siglo XX. Lugares como la fortaleza de Boden, la línea Salchicha de Estocolmo, la línea Scania o las defensas de Gotemburgo solo formaban parte de todo el entramado del sistema defensivo sueco, de los cuales la línea Kalix era una parte de ellos. En el caso concreto de la línea Kalix fue desarrollada como una línea defensiva de disuasión que debía estar después acompañada por una línea defensiva de contención establecida a lo largo del río Lule, cuya bisagra principal iban a ser las fortalezas de Boden construidas a principios del siglo XX, que sin embargo forman parte de otra historia. La línea Kalix contó con alrededor de 2.800 fortificaciones establecidas en toda la región de Norrland, formando un embudo defensivo que pretendía retrasar y disuadir un avance militar a través de territorio sueco. Las fortificaciones de la línea Kalix fueron diseñadas de tal manera que estaban perfectamente integradas, camufladas en el ambiente de la región de Norrland, de tal manera que las tropas alojadas y protegidas en ellas fueran autosuficientes a lo largo de todo el año. Hay que decir que muchas de estas ubicaciones fueron consideradas secretas y estaba a los soldados prohibido hablar sobre dónde estaban ubicadas, qué es lo que contenían, y toda la serie de prohibiciones desarrolladas por las leyes suecas durante la Guerra Fría en este concepto, que hay que decir que algunas de ellas siguen siendo muy actuales. Construidas con hormigón armado de alto espesor, y en muchos casos se aprovechaba las rocas graníticas abundantes en toda la región, reforzadas además por algunas estructuras artificiales como las que podemos ver, que permitían camuflar incluso las entradas. Disponían
de sistemas de calefacción convenientemente camuflados y cada instalación que debía albergar a destacamentos de los regimientos de Norrland, que eran las unidades apostadas en este lugar, debían albergar alrededor de entre 30 a 50 efectivos militares cada una de estas instalaciones, de manera que pudieran ser autosuficientes todo el año, como dijimos anteriormente. La línea defensiva estaba compuesta principalmente por piezas de artillería fijas de 155 milímetros que en casos como este eran sacadas de antiguos acorazados suecos, o bien se establecían posiciones defensivas que eran bisagras del sistema, puntos fuertes, como eran estas piezas dobles, que también eran de 155 milímetros, convenientemente reforzadas. Y hay que decir en este sentido que la política de defensa total de Suecia no solamente fue costosa a nivel humano y a nivel financiero para construir instalaciones fijas, ya que Suecia tuvo que producir sus propias armas a nivel nacional para no depender tecnológicamente de ninguno de los pactos militares que existían en la época, como eran la OTAN, que sigue existiendo en la actualidad, o bien el antiguo Pacto de Varsovia. Y en este sentido, hubo formas curiosas de integrar las piezas de artillería y camuflarlas con el medio ambiente, como es el caso de esta pieza de 155 milímetros, que fue camuflada dentro de una supuesta vivienda o estuga, como se le dice en Suecia a este tipo de cabañas, que en realidad pues estaba camuflando un sistema defensivo como este. En general, el norte de Escandinavia es una región de difícil acceso y comunicación, con carreteras estrechas, angostas, muchas de ellas de tierra, que no permiten una pavimentación porque es muy costosa, debido a que los grandes cambios climáticos de verano a invierno provocan roturas del pavimento cuando el agua se expande o se contrae por efecto de la congelación. Por lo tanto, estas carreteras no son pavimentables por lo excesivamente costoso que es su mantenimiento. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, existen lugares planos dentro del territorio que debían ser especialmente protegidos, por los que el sistema a nivel físico estaba reforzado por defensas pasivas compuestas, por ejemplo, con dientes de dragón para impedir el paso de vehículos motorizados y blindados y saltar, digamos, las posiciones defensivas establecidas de antemano. Y para reforzar los posibles puntos débiles de la línea, se fabricó especialmente el Bandkanon 1, el primer cañón de bandas, la primera artillería móvil sobre orugas fabricada en su momento con un diseño especial para operar en la línea Kalix, con un coste aproximado de $500,000 suecas de los años 60, se trataba de una pieza de artillería móvil de 155 milímetros con una alta cadencia de tiro para la época, alrededor de 16 disparos por minuto de un proyectil de 155 milímetros. Piezas móviles que debían ser, bueno, la punta de lanza de la defensa sueca en la región de Norrland y concretamente de apoyo artillero a las tropas destacadas en la línea Kalix. En toda la región de Norrland estaba establecido un plan militar de defensa que incluía a 200.000 efectivos del ejército sueco en caso de ataque del Pacto de Varsovia, que debían ser apoyados por esta pieza móvil artillera en ciertas regiones en concreto. Estaba previsto construir 70
piezas de este tipo, de las que solo se fabricaron 26 y que estuvieron en servicio hasta el año 2003, desde 1967, que es cuando entró en servicio dentro de las Fuerzas Armadas suecas. Los 200.000 efectivos militares suecos que conformaban el grueso de la infantería que debía operar en las duras condiciones climáticas de la zona estaba especialmente entrenado para las condiciones de la guerra invernal y contaban en algunos casos con tropas de élite especialmente entrenadas para operar mediante aerotransporte por helicóptero en regiones de difícil acceso, como era el caso de los Vita Blixten, entre otras tropas de infantería que debían desarrollar una cara guerra de resistencia al enemigo, apoyados por sistemas de armas, como era el ejemplo de la artillería de infantería móvil, conocida como el sistema Carl Gustaf, que estuvo operativo en el ejército sueco desde los años 60 hasta finales de los años 80, entre otros sistemas de armas que tuvieron que ser desarrollados en el país por la industria local para no depender de la ayuda exterior en este sentido. La independencia tecnológica también se buscó tenerla a nivel de blindados, en los que se desarrolló blindados de transporte de tropas, especialmente diseñados para las condiciones climáticas de Norrland, como es el caso del PVV-203, que es un ejemplar que tenemos aquí, que fue desarrollado a lo largo de los años 50 en Suecia y entró en servicio en el ejército sueco alrededor del año 1957, acompañado de un carro de combate específico del ejército sueco, el S-103, que estuvo en servicio en Suecia hasta los años 1990 y que tienen unas particularidades, unas características muy específicas como sistemas de armas. En el caso del carro de combate S-103, se trataba de un tanque desarrollado con un cañón que no tenía torreta giratoria, entre otras cosas, pero que se camuflaba muy bien dentro de el terreno sueco y que podía ser especialmente peligroso en aquella época, o bien los transportes de infantería que podían llevar hasta destacamentos de 16 hombres ubicados en grupos de 8 en cada lateral del tanque, que disponía de además sistemas defensivos para repeler un ataque por parte de la infantería enemiga o incluso de tanques enemigos. Además, la Fuerza Aérea Sueca de la Guerra Fría fue la cuarta más grande del mundo. Llegó a tener más de 1.000 aparatos de ataque en total, de los cuales tenemos modelos como el SK-60, que es una versión específica de la aviación sueca del Saab 105, que es un avión de entrenamiento y ataque ligero que fue exportado por la industria sueca con éxito, o después el caza de ataque Viggen, que fue el mayor proyecto aeronáutico militar sueco desarrollado a lo largo de los años 60 y es un avión que entró en servicio en la aviación sueca en la década de 1970, permaneciendo en servicio hasta la década de 1990. Estos dos aparatos militares iban a ser la punta de lanza aérea que iba a apoyar a los 200.000 hombres establecidos en tierra y para impedir la destrucción de la Fuerza Aérea Sueca estaba establecido un plan de alrededor de 700 bases militares repartidas por todo el país de manera más o menos sencilla y que hacían prácticamente imposible la localización y destrucción de esta fuerza militar. Recordemos que el ejército sueco llegó a participar en la Guerra de Invierno,
que fue la invasión de la Unión Soviética contra Finlandia a finales de los años 30 y poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Allí las tropas suecas sacaron lecciones y aprendieron cosas similares a las tácticas MOTI aprendidas por el ejército finlandés. Desarrollaron un sistema de entrenamiento para su infantería que les permitía adentrarse en profundidad dentro de territorio enemigo para realizar emboscadas y acciones de sabotaje previstas para retrasar un posible avance militar soviético. Puentes y carreteras iban a ser especialmente demolidas para dificultar muchísimo su reparación y puesta en funcionamiento por el enemigo, tomándole mucho más tiempo un avance por tierra y dificultando su logística para abastecer a las tropas que se encontraran en avanzada. Sin embargo, es conveniente recordar que la línea Kalix no estaba pensada como una línea de contención del enemigo, sino como una línea de disuasión que pretendía quebrar y debilitar a las fuerzas invasoras hasta llevarlos al principal embudo, la defensa definitiva del ejército sueco establecida alrededor de la ciudad de Boden, con sus fortalezas defensivas construidas ya desde principios del siglo XX y las líneas y posiciones defensivas establecidas alrededor del río Lule que llega hasta la frontera con Noruega. Todo esto además respaldado por la movilización de organizaciones voluntarias civiles, como era el caso de las mujeres conductoras suecas en los años 60, que iban a desempeñar un papel muy importante en la logística militar en caso de conflicto. Y bien, esto viene a ser todo sobre la línea Kalix en Suecia durante la Guerra Fría. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.